Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. En 1993, Venezuela le dio al mundo una orquesta conformada exclusivamente por niños llamada Salserín. Se trataba de un proyecto del productor y artista Manuel Guerra, que despertó el interés del mercado nacional. Aunque sus primeras voces fueron los hermanos Servando y Florentino I, Salserín también fue escuela para generaciones de figuras infantiles y juveniles que lograron trascender. Tras abandonar las filas de la agrupación, Servando y Florentino fueron reemplazados por René Velasco y Reni Donoso, dos talentosos adolescentes que supieron renovar el ímpetu de la orquesta de salsa, llevándola a su definitiva internacionalización. Y este espacio llega a ustedes gracias a Selex Samsung. Banesco el plan ideal para tu empresa, lo tienes con Banesco. Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Chocolate todo uso de San Moritz, todas tus recetas, un solo corazón. Ridery, movemos a los venezolanos. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia, esencia sin apariencia. Blue Medical Pharmaceutical, producimos salud con la cajita azul. Goners, 70 años en marcha contigo. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo, 56 años conectando a los venezolanos. Hola, ¿qué tal? Por aquí Mario, aunque muchos me conocen como Reni, hoy digo mi nombre verdadero es Mario Alfredo Donoso Córdoba. Me inicié desde muy pequeño en el mundo de la música con tan solo 15 años del grupo Salserín, luego salté al dúo Reni y ahora estoy forjando mi carrera como solista. Hola, mi nombre es René Velasco y seguramente me recuerdan por proyectos como Salserín y luego un dúo llamado René y Reni. Mi vocación musical siempre estuvo presente, mis padres me lo hacen saber o me lo hicieron saber durante muchos años. A pesar de que mis padres coquetearon un poco con el tema de la música, porque mi mamá cantó en una banda donde mi papá era el guitarrista y ahí se conocieron, no había nada que me llevara a que yo perteneciera a la industria de la música. Yo, sin saber hablar, sin saber articular bien, por ser tan pequeño, ya estaba cantando canciones de Guillermo Dávila, de Ricardo Montaner, Irán Chester, Franco De Vita, que fue obviamente la música que estaba en boga en el momento en que yo, en los 80, nací. Pero sí desde chamo, después de adulto, fue que di una mirada hacia atrás y dije, eso siempre estuvo ahí. Porque, por ejemplo, con mis panas, bueno, y hoy casi que mi compadre y mejor amigo Eddie y el gordo José Luis, que es otro amigo que tengo, nos vestíamos de rapero. En esa época estaba de moda un dúo que se llamaba Criss Cross y nos poníamos los pantalones al revés y las camisas al revés y empezábamos a rapear. Entonces, partiendo de ahí, siempre obviamente demostré mi interés y mi inclinación sobre las artes y estuve vinculado siempre a muchos proyectos que tuvieran que ver con todo lo que tenía música o incluso actuación, teatro. Entonces, dando una mirada atrás me di cuenta que sí, que siempre estuvo ahí la parte musical, porque luego yo estuve también en un colegio llamado Colegio San Agustín del Paraíso, que es de donde vengo, y dentro de esa banda de guerra, que era una banda de guerra militar, tocaba trompeta. Entonces siempre hubo ahí como ese coqueteo con la música y con la industria de la música. Durante los años 90, cuando Salserín estaba en pleno auge, por allá en el 96, en uno de estos proyectos en los que yo estaba, el cual se llamó Todos Talentos, nosotros tuvimos la oportunidad de abrir un concierto de Salserín cuando yo todavía no formaba parte de la orquesta. Bueno, hubo un casting y adicional a eso un casting bien atropellado, porque en ese momento estaban en la agrupación unos cantantes que ya por un tiempo de edad tenían que salir. Digamos que una vez que tuve la oportunidad de tener esta actuación, casi muy cerca de esa fecha, los primeros son anunciados como que van a salir de la orquesta y que Manuel Guerra, que era en este caso la persona encargada del proyecto de Salserín, estaba buscando
nuevos integrantes. Obviamente por mi cabeza jamás pasó a hacer un casting ni tampoco presté mucha atención, pero era de dominio popular esa información. Y bueno, gracias a Dios fui parte de ese casting entre miles y miles y miles de chamos que estábamos apostando por entrar a la agrupación, y bueno, tuve la bendición que de solo 2 puestos yo fui uno de esos. Debido a esto, Manuel Guerra en una noche me llama por teléfono y bueno, eso se convirtió en una especie de casting por teléfono. Me pidió que le cantara, le dije que yo no era muy fan de Salserín, a pesar de que tenía una hermana que tenía una edad en ese momento, que era pues el target directamente de la orquesta, y terminé cantando y Yo Sin Ti, y se lo canté de manera muy rockera porque siempre fui muy aficionado a la música del rock. Y recuerdo que él me dijo, te falta mucha salsa en tu vida, vamos a ver cómo acomodamos eso. Vente mañana a primera hora para verte en persona y para ver si eres el perfil del integrante que estoy buscando. Sí, me acuerdo perfectamente cómo sucedió todo, porque bueno, para esa época no existían los celulares. Yo estaba en el cumpleaños de un amigo, casualmente el que te acabo de nombrar, imagínate la conexión que tenemos, y me dice, mira, te están llamando Manuel Guerra. Y de esa manera al día siguiente fui a Caracas y quedé en ese mismo casting express que se hizo. Ya yo había hecho el casting, pero o sea, todo fue como que ya va. ¿Aló? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Yo, muy bien. Bueno, pero ve preparando porque ya no te vas a llamar Mario, te vas a llamar Reni. Yo, ya, espérate, ¿qué está pasando? Bueno, es que te estoy llamando para darte la noticia de que fuiste seleccionado, entre tantos niños, tú fuiste el seleccionado para la orquesta Salserín. Y yo, buenísimo, buenísimo, oye, qué felicidad, no te puedo creer esto, mire, ¿qué hago ahora? ¿Qué hacemos? No te preocupes, la semana que viene nos reunimos, ya yo hablaré con tus papás y tal, que esto y lo otro. Y entonces tranqué el teléfono y estábamos en el cumpleaños de mi amigo y le digo, compadre, bueno, en ese momento mi compadre era mi amigo, porque, hey, hermano, me acaban de llamar, soy el nuevo Salserín, no te puedo creer, soy el nuevo Salserín. Para mí la oportunidad de formar parte de una orquesta como Salserín no era algo que estaba planeado, y sinceramente no lo busqué porque sentía que eso estaba muy lejos, más aún viviendo en el interior del país. Todo fue demasiado rápido, o sea, mira, tienes que entrar, vas a cantar estas canciones y la semana que viene tienes un programa que se llama Sábado Sesional, y prepárate porque la semana de más arriba vamos a empezar a hacer una novela. Pero ¿cómo que una novela? Si yo no sé actuar, tú sabes actuar, cállate, tienes que ir a actuar. Entonces fue como que, ok, yo lo hago todo. Pero sinceramente tampoco voy a caer en el tema de decir como que, aunque haya sido una gran responsabilidad, para mí ha sido un gran aprendizaje y fue una gran experiencia, porque muchas de las cosas que aprendí en Salserín, incluso hoy en día las utilizo. El gran reto no fue aprenderme las canciones, ni aprenderme los pasos, ni hacer todas esas cosas que me tocó aprender, sino fue llenar un espacio de 2 integrantes, como lo fueron Cerón de Florentino. Yo creo que fue muy mal manejada la parte cuando nosotros entramos, pero al mismo tiempo no hago juicio del dueño de la agrupación, porque para él también fue demasiado relámpago. Integrantes de Salserín, René y Reni. De sol a sol. Poder llenar esos zapatos para nosotros fue bastante complicado, sobre todo el público venezolano. En Venezuela fue terrible, terrible, porque nuestras primeras presentaciones fueron súper dramáticas. Las chamas sacaban pancartas que decían Servando Florentino, te amamos, por decirte, y la pusieron en el piso y la volvieron a sacar, pero al revés. Son unos impostores, no los queremos. En ese momento, Salserín todavía no había iniciado la internacionalización como tal, por lo tanto, su público más fuerte era el de Venezuela. Nos lanzaban cualquier objeto que estaba. Entonces, oye, hoy me da risa, pero por supuesto para un chamo de 15 años en ese momento, no me daba risa, me rompió el corazón. O sea, estaba como que, brother, ¿por qué? O sea, yo no soy malo, yo no quiero ocupar el puesto de nadie aquí, a mí me dieron esta oportunidad y aquí estoy. Y entonces fue muy traumático, de verdad. Y lo debo decir abiertamente, me dejó muchas
muchos sinsabores. Y ya me enteré que no estarás. Y ahora que voy a hacer. Lo más complejo, aunque la gente no lo crea, fue de pronto encontrar una identidad debajo de un árbol tan grande como fue Los Primeras. Pero gracias a la internacionalización y gracias a todas esas cosas que fueron sucediendo de manera paralela, pudimos encontrar ese espacio en mucha gente, pudimos entender que no se trataba y que en la vida no se trata a veces de suplantar, porque no somos los únicos ni somos los primeros en todo lo que hacemos, sino buscar la manera de encontrar eso, una identidad personal, una identidad profesional o una identidad como artista, para obviamente te recuerden de esa manera. Y si acaso se te escapa un sueño, me rescataré por ti y tengo miedo. El sello disquero, que en ese momento fue Sony Music, dice, ¿qué es ese fenómeno de Salserín? O sea, esta gente tiene que irse ya a nivel internacional. ¿Qué están haciendo que no salen de ahí? O sea, son triple disco oro, triple platino, diamante, o sea, carta abierta con ellos a nivel internacional. Gracias a Dios, gracias a la internacionalización, que siempre lo voy a agradecer, tuvimos la oportunidad de, como te digo, salir adelante, dejar un poco ese fantasma atrás. Claro, a nivel internacional fue maravilla, creo que fue muy inteligente de su parte, porque si ya esa canción fue un éxito en un lugar, de seguro que va a ser en otro. Entonces, a nivel de estrategia, para otros países fue fantástico. Pienso que el momento en el que conseguimos esa identidad como artistas, como cantantes, como intérpretes, fue ya después de la grabación de la novela como tal, la novela que se llamó Entre tú y yo. Y Venevisión nos hace una serie juvenil llamada Entre tú y yo. A partir de ese momento muchas cosas cambiaron porque teníamos mucha exposición. Era una novela que se transmitía todos los días, se transmitió por aproximadamente 4 o 5 meses. La serie juvenil nos dio la oportunidad de mostrarnos quiénes somos realmente nosotros, nuestro timbre de voz, cuál era nuestra actitud, cómo nos desenvolvíamos. Entonces creo que eso fue súper importante, eso fue una gran herramienta que nos funcionó muchísimo. El tema también de ser imagen de productos de consumo masivo como cuadernos. Entonces las muchachas tenían en su cuaderno del colegio, nos tenían a nosotros en las portadas, y la cantidad de medios que en ese momento, como eran la prensa escrita, revista, televisión, radio, tuvimos muchísima exposición, y eso creo que nos ayudó muchísimo con el tema de ya que la gente entendiera que obviamente nosotros éramos otra cosa. Cuando cantamos nuestras propias canciones, esas mismas chamas que voltearon la pancarta a decirnos Barriga Verde, por decirte algo, pasaron a ser nuestras fanáticas porque entendieron que teníamos nuestro propio timbre de voz, que teníamos nuestro flow diferente al que había pasado, y nos abrieron sus corazones y nos dieron la oportunidad de decir, mira, sí queremos a estos chamos. René Velasco y Renny Donoso capitalizaron su breve y fructífero periodo en Salserín y con ganas de comerse el mundo emprendieron un dúo musical con sus nombres. El éxito no se hizo esperar. Temas como Deshojo la Margarita y Vivir sin ti siguen sonando como el recuerdo de una Venezuela feliz, de la cual ellos fueron protagonistas. Decepción. Renny y yo ya habíamos tenido conversaciones vagas en aquel momento sobre qué vamos a hacer después de que salgamos de Salserín. Bueno, probablemente vamos a seguir cantando. Ambos queríamos una carrera como solistas, pero sentíamos que estábamos muy chamos todavía. Bueno, la idea de salir de la agrupación fue impulsada por mí, porque la misma disquera que tenía firmada a Salserín quería mi proyecto como solista, y entonces, bueno, yo no desaproveché la oportunidad, pero en ese momento BMG dobló la oferta, pero para hacer un proyecto como dúo. Hay una oferta con una disquera, una transnacional llamada BMG, que es la disquera que nos apadrina, por así decirlo, con este proyecto del dúo. Y bueno, en ese momento para nosotros era como que muy ambicioso, porque BMG era un sello disquero que íbamos a ser los primeros venezolanos en pertenecer a un sello disquero transnacional.
y por eso fue que tomamos la decisión de salir de la agrupación. Digamos que ya era algo que se había conversado, o sea, ya nosotros queríamos como otra cosa, ya teníamos entendido que habíamos ganado un público, que queríamos darle continuidad a esos artistas en los que nos habíamos convertido, esa identidad que tanto nos costó conseguir, y queríamos de alguna manera consolidarla con ese proyecto del dúo. La contundente aceptación llevó a René y Reni a cumplir giras masivas por toda Latinoamérica. Igualmente, el público hispano en Estados Unidos bailó la salsa y cantó las baladas de estos dos artistas venezolanos que supieron interpretar con su música el alma juvenil de todo un continente. Bueno, el proyecto de René y Reni básicamente comienza ya en otro género, ya que el género de la salsa era el género que nosotros interpretábamos en la orquesta. Cuando nos dieron la oportunidad de decir, bueno, mira, van a hacer un dúo, ¿qué les gustaría hacer? Oye, definitivamente queremos hacer pop. René y yo quizás nos sentíamos un poquito más identificados con lo que era el pop y la balada, que en ese momento pues estaba bastante sonado y pedido, solicitado, y nosotros dijimos como que bueno, yo creo que esta es la vía que vamos a tomar para este proyecto. Ahí fue bonito porque nos dieron muchos créditos, pues mucha gente apostaba que decía, bueno, a mí me gustan más estos chamos, pues porque hacen pop, yo no soy fanático de la salsa. Entonces ahí sí fueron como que, ahí sí me empecé a dar cuenta que estábamos forjando nuestro propio camino. Ya en este proyecto yo comencé como compositor, ya yo estaba quizás un poquito más involucrado en el cómo se hacía la música, en la producción. Había mucha inversión en ese momento del sello disquero también a nivel de videoclips. Tuvimos la oportunidad de trabajar obviamente con Fernando Rojo, que fue un gran productor para este disco. Grabamos ese disco aquí en Estados Unidos, en Crescent Moon. Fue un disco de bastante envergadura. O sea, ellos apostaron desde un principio a que nosotros íbamos a romper en récord de venta, porque antes de que sucediera el disco, hubo cosas que, por ejemplo, a nivel de inversión, nosotros grabamos este disco en los estudios de Emilio Estefan, y cuando nosotros fuimos a grabar, en ese momento nos codiábamos, o sea, estaba Shakira, en ese momento estaba muy pegado Carlos Ponce. Estuvo Montaner dentro de las composiciones, Yasmil Marrufo, Pablo Manabelo, un montón de gente súper importante que la verdad hacía ver que el proyecto tenía, digamos que una muy buena proyección. Reni particularmente se da cuenta que nuestro proyecto iba subiendo, pero sin parar. Fue cuando empezamos a hacer presentaciones, por ejemplo, en Puerto Rico, que Puerto Rico es una plaza que, imagínate, o sea, es la cuna de estrellas de la música, y se pega de Sojo la Margarita en Puerto Rico, y yo dije, wow. Como suele ocurrir con el destino de los dúos artísticos, el público fue sorprendido con la separación en buenos términos de René y Reni. Para complacencia de sus seguidores, los jóvenes anunciaron que no se retiraban de la escena, sino que continuarían el camino musical individualmente. En esa época, finales de los 90, ya estábamos a principios del 2000, muchas empresas transnacionales decidieron cerrar sus puertas por el tema político, por el tema social y quizás otros de índole similar. Y una de esas empresas fue la disquera BMG, que era nuestra disquera, que de hecho nosotros llegamos a ser los primeros artistas latinoamericanos firmados por esta disquera, y ellos decidieron partir de Venezuela. Ese mismo sello disquero sale de Venezuela, pero queda internamente Líderes, que hay una persona dentro del equipo de BMG que queda trabajando para Líderes, y deciden que quieren continuar la carrera, pero solo con René. El tema fue que no hubo una propuesta seria luego de esta, digamos que del término de este proyecto. Y sinceramente, cuando René y yo salimos de la disquera, en esa última reunión que tuvimos donde nos dicen, bueno, gracias por todo, muchachos, mucha suerte, ambos teníamos la idea todavía de ser solistas. Cosa que a mí no me incomoda para nada, porque está bien, o sea, como Sony estuvo en algún momento interesado por mí, si otro sello disquero estuvo interesado por René, adelante. Yo no tenía ningún proyecto en puerta, sinceramente. Mi papá, recuerdo que me dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos, mientras tanto de pronto puedes retomar
la parte académica, volver a estudiar, comenzar con la parte universitaria, que quizás la tenía pendiente. Lo que sí fue un trago muy amargo para mí fue que yo no fui informado de eso. Hay otras versiones que las respeto, yo a estas alturas, yo no quiero, o sea, crear polémica de esto, pero sí fue para mí un trago amargo porque fue como que no destapemos la olla como para agarrar ventaja, y yo en ese momento me tomé un reposo porque yo también venía de mucha fama, ruido, problemas en el sentido de todo lo que tú acabas de decir, que comparaciones, y, o sea, yo decía, wow, mucho ruido, quiero tomarme un tiempo de verdad para saber qué se siente ser una persona normal. Unos meses después, como la disquera BMG se había ido de Venezuela, no solo los artistas, sino sus empleados quedaron freelance también. Y una disquera en Venezuela llamada Líderes absorbió, entre otras personas, a Luis Capecchi, que es de quien te he venido hablando y quizás es como un hilo conductor. Y Luis Capecchi propuso mi proyecto como solista en esta disquera Líderes, y Líderes terminó firmándome como solista en el 2001. Y bueno, ahí fue un talón de Aquiles porque bueno, ese tiempo se hizo cada vez más largo, a pesar de que intenté seguir estando dentro de la industria, no tenía las herramientas. Y mis papás, bueno, mi papá comerciante, mi mamá abogado, no tenían nada que ver con lo de la industria, y poco a poco me fui como que perdiendo del mundo de la música. Y bueno, de ahí en adelante ya comenzó otra historia, todo comenzar como desde cero, a pesar de que había ya una referencia de Salserín, había una referencia de René y Reni. Yo creo, sinceramente, que al proyecto de René y Reni le quedaba mucho más. Todavía yo siempre he pensado eso, lastimosamente no pudimos concretar algo importante como para continuar el proyecto, pero yo siempre lo he pensado, a pesar de mi carrera como solista, siento que el proyecto de René y Reni siempre tuvo mucho potencial. Estoy pasando por un momento muy especial de mi vida porque durante todo ese cuento que te eché, que menos mal ya es pasado, siempre estuve atrás de un sello disquero o de un empresario o de un inversionista para que pudiera ayudarme a salir a flote, y hoy por hoy logré conseguir ese inversionista y esa persona, y soy yo mismo. Sí, sigo haciendo música, tengo mi canal de YouTube, me pueden buscar como René Velasco, en Spotify también o iTunes, la plataforma digital de su preferencia, pueden conseguir mi música. De hecho, este año vengo con música nueva, creo que en un par de meses ya va a estar fuera. Estados Unidos me brindó la oportunidad de crecer como profesional. Mucha gente le da curiosidad saber de qué vivo, y sí, bueno, hoy lo voy a decir, tengo una compañía de remodelaciones y de construcción que me va fantástico. Me ha dado la oportunidad de poder irme de viaje con mi familia a países espectaculares, he podido viajar a ir a la nieve, a surfear, fui a conocer Rusia, he ido para China, conocí Indonesia, y este país me dio la oportunidad de crecer a nivel empresarial, y dije, wow, ahora sí puedo hacer lo que quiero y no depender de un tercero, sino que lo puedo hacer por mí mismo. Y aparte de este proyecto, tengo algunos otros proyectos, como por ejemplo la fiesta temática de Cuando los 90 Atacan, la cual ya tengo haciendo desde el 2015, junto a mi socio Marco 77. Tengo el proyecto del reencuentro de Salserín, que ya tenemos un par de años rodando por Latinoamérica, que va a continuar este año. Entonces, digamos que hoy en día la música para mí es como una especie de relación abierta con cada uno de los proyectos que tengo. Me di cuenta que no era totalmente feliz. Me di cuenta que hay un espacio muy grande en mi corazón que todavía no está cubierto, y me di cuenta que es la música, que es lo que vine, es a lo que vine al mundo. Y me puse en campaña de volver otra vez a la industria de la música. Entonces me di la oportunidad de trabajar otra vez en la industria, componer para otros artistas. Muchos panas me dieron la mano. He seguido haciendo música, pienso seguir haciendo música, no solo para mí, como te digo, sino para otros artistas que estén ávidos y estén buscando nueva música. René Velasco ha enfrentado discriminación aspectista en las redes sociales. Contrario a las teorías de juicio que se tejen en el mundo virtual, el artista venezolano ha llevado en silencio la fibrosis quística, una enfermedad potencialmente mortal que amenaza la capacidad de sus pulmones y lo somete a tratamientos rigurosos y a dietas especiales.
Para hablarte un poco de la salud, ha sido un tema que yo lo he mantenido bajo cuerda y sobre todo con mis más allegados, mis familiares y las personas que lo saben hasta el día de hoy. Yo nací con una condición que se llama fibrosis quística. Es una condición heredada, no es algo contagioso, vamos a decirlo así. Y la fibrosis quística ataca varios órganos en el cuerpo, como lo es el páncreas, el sistema gástrico y los pulmones. Entonces, antes de hacer esta entrevista, tuve muchas conversaciones, sobre todo con mi familia, retomando un poco lo que había sido esos años desde otra perspectiva, desde la perspectiva de mis padres. Vamos a partir desde aquí, cuando yo nací y soy diagnosticado con fibrosis quística a los 2 años, el doctor le dijo a mi mamá que yo tenía entre 12 y 14 años de vida. Eso iba a ser lo que yo iba a vivir. Y que, bueno, que aprovechara al máximo mi persona en este plano, porque básicamente esa era la realidad en aquel momento, hace 42 años. Con los años me vi siempre complicado con el tema de la salud. Yo siempre estuve hospitalizado por lo menos 3 o 4 veces al año, porque cualquier gripe que me daba, de eso se trata la fibrosis quística, termina siendo como una neumonía. Entonces siempre estuve bien complicado con el tema de la salud desde niño. El tema es que cuando yo entro a Salserín, y eso me lo cuenta mi mamá hace unos días, resulta que a los 15 años ya yo había pasado un año de lo que me habían dado a mí de esperanza de vida. Y mi mamá me dijo en estos días, yo lo que quería era que tú fueras feliz lo que te quedara de vida, ¿no? Y Salserín para mí se convirtió en como la mejor medicina, fue como terapéutico. A pesar de que a nosotros, por lo menos en mi caso, pues, no me pagaban lo que yo considero que me pudieron haber pagado, o mi familia tuvo que haber sacado dinero de su bolsillo para yo poder estar en la orquesta y cumplir tratamientos, porque es una enfermedad sumamente costosa, los tratamientos. Mi mamá no le importaba y a mi familia no le importaba, porque ellos lo que decían era, si tú estás ahí, estás feliz. Entonces, ¿cómo vamos a querer sacarte? ¿Cómo no vamos a apoyarte en algo que te gusta tanto? Irónicamente, esos meses que estuve en Salserín fueron los meses donde menos caí en crisis de salud, aunque igual, siempre obviamente con los cuidados, pero mis compañeros de Salserín nunca supieron la condición que yo tenía. Manuel Guerra nunca supo la condición que yo tenía. A Reni yo le comenté la condición hace muy poco, hace 2 o 3 años, que de hecho se lo comentó mi papá. Siempre ha sido algo muy reservado. Incluso llegué a tener parejas que no sabían que tenía la condición. Siempre he respetado mucho a René porque es un músico excepcional y es un bohemio y él tiene su flow. Y pienso que por eso es que fuimos tan exitosos, porque el contraste era demasiado grande. O sea, era literalmente polos opuestos a nivel de personalidad y todo. Pero desde que me enteré de la condición de René, oye, me pareció, le tomé mucho más respeto, porque, bueno, estar en sus zapatos debe ser algo nada fácil de afrontar. Sin embargo, tengo algo para él, y es que creo que está muy bien que él hable de esta situación, para que de verdad suelte ese peso tan grande que tiene en su espalda. Pero mi condición es básicamente tener que nebulizarme todos los días, en la mañana y en las noches. Mis tratamientos son bastante complejos. Hoy en día estoy bajo un tratamiento súper avanzado que me permite llevar un poco mejor calidad de vida. Pero de hecho en Venezuela yo soy el paciente más longevo. Tengo 42 años y para mí es... hoy, quizás hablando sobre esto, en vez de pensar en las cosas que yo he tenido que enfrentar con el tema de la salud, más bien tengo que pensar en las cosas que he logrado a pesar de tener mi condición de salud, y que yo quiero que otros pacientes de fibrosis quística en Venezuela o en Latinoamérica se vean reflejados y piensen que muchas veces, obviamente, la medicina
va a ser lo más importante, pero si tu ánimo y si tus ganas de vivir y si tu motivación y si tu propósito de vida no es el indicado, no importan los medicamentos que tú tengas, porque va a ser complicado hacer ese match entre esas dos cosas. Entonces, para mí el tema de la salud y de la fibrosis quística, hasta hoy que lo estoy comentando porque ha sido un tema bastante reservado, es ese. Gracias por la confianza, hermano. Quisiera indagar un poquito más. ¿En qué afecta? ¿En tu movilidad? ¿En tu respiración? ¿Dónde está la mayor afección en ese cuadro tan complejo? El cuadro de fibrosis quística ataca básicamente varios órganos del cuerpo, como lo son los pulmones. La persona que tiene fibrosis quística siempre va a generar muchísima mucosidad. De hecho, otro nombre que recibe es la mucoviscidosis, porque el cuerpo por dentro genera muchísimo moco que termina tapando todos los conductos de todos los órganos que tienes en el cuerpo. Lo cual hace que de alguna manera, por ejemplo, mis pulmones se vean súper afectados, y por eso el ejercicio para mí, el ejercicio físico, más que verme de modo estético o de modo banal, es una terapia de vida. O sea, mis médicos siempre me recomendaron el tema de hacer ejercicio porque era una manera de mantener activos mis pulmones. Y yo hasta hace unos 4 o 5 años, mi capacidad pulmonar estaba en los 60, el 60%, 70% quizás. Y cuando comencé a hacer ejercicio, mi caso, en este caso, valga la redundancia, fue mejorando paulatinamente. Entonces el tema del ejercicio, más allá de tener cuadritos o verme de una manera, para mí es como un logro que solamente yo lo entiendo y los que quizás conocen o conocían mi condición pueden apreciar. Eso por un lado. Sudamos mucho y se nos bajan los electrolitos. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, muchas veces en medio de algún show sudaba mucho, me sentía como desmayado y tenía que ir atrás a probar sal. Tenía que, con una cuchara, tomar sal para poder levantar otra vez los electrolitos y poder continuar haciendo una presentación o haciendo cualquier actividad que tuviese de este tipo. Por otro lado, mi páncreas no funciona correctamente, lo cual hace que yo de nacimiento, o por lo menos desde que me diagnosticaron, tenga que tomar unas enzimas que se llaman creón cada vez que tengo que comer. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no asimila grasas. Mi cuerpo prácticamente, si yo no me tomo esas pastillas, si me como 10 tajadas, suelto 10 tajadas. O sea, ahí no hay nada. O sea, entonces, estas pastillas, estas enzimas, hacen que mi cuerpo tome una parte, obviamente no completamente, porque la condición hace que sea muchísimo más difícil aumentar de peso, poder retener la grasa en el cuerpo. Yo tengo 42 años y estoy seco, pero no porque así lo quiera, sino porque mi condición quedó así. Entonces, esta es otra de las cosas que de alguna manera me afecta. Y el tema gástrico, obviamente que si no me tomo estas pastillas, prácticamente vivo en el baño. Entonces es complejo. Todas estas cosas tuve que hacerlas en secreto, quizás hasta el día de hoy me siento un poco liberado porque, bueno, o sea, tenía que a veces cuando tenía una edad esconder porque no quería que me vieran tomándome unas pastillas, así como también pasé una etapa de mi vida donde era rebelde y no, yo no quiero pastillas y tal, y después me di cuenta que al hacerlo básicamente me estaba saboteando, ¿no? Entonces son como muchos procesos que me tocó vivir, pero sobre todo el tema pulmonar ha sido una de las cosas más complejas. Por eso, por ejemplo, fumar es algo que yo no puedo, porque realmente me estoy dañando unos pulmones que ya vinieron dañados de nacimiento. Sí lo hice en algún momento de joven, irresponsablemente, pero ya hay un momento en que tú vas creciendo y vas diciendo, si hago esto y tengo esta consecuencia, y la vives, dices, yo como que mejor no voy a hacerlo, y te das cuenta, y mi cuerpo en este caso resiente las cosas el doble. O sea, una gripe para cualquier persona, para mí termina siendo una neumonía. Entonces tengo que cuidarme el doble, por eso hago tanto ejercicio, por eso quizás en mi caso mi cara no retiene la grasa, no genera la cantidad de colágeno necesario y por eso me veo de cierta manera. Pero para mí ha sido complejo, pero vuelvo y te digo, sé que hay mucha gente que está en
en peores condiciones de lo que yo puedo estar, porque el paciente de fibrosis quística tiene un diagnóstico distinto cada paciente. Cada paciente puede afectarle más el tema pulmonar, a otros les puede afectar un poco más el tema gástrico, entonces no es igual. Pero en mi caso personal, yo lo único que puedo decir es, bueno, yo he logrado todas estas cosas a pesar de tener esta condición. Si me detengo de pronto en lo malo que me dicen, creo que voy a perder un tiempo. Que ojo, no quiere decir que no me afecte, porque obviamente te termina afectando. Pero también cuando piensas en frío, porque las emociones van y vienen, pero cuando piensas en frío y dices, bueno, hay muchas cosas que yo he logrado en esta vida, como por ejemplo, después de mis 14 años continuar vivo cuando me habían dado un diagnóstico que era totalmente lo contrario. Entonces, todas esas cosas van unidas al tema del diagnóstico, de lo que se puede sentir y de los síntomas de la fibrosis quística. Sigue siendo tu papá, ya lo has nombrado varias veces, una guía importante, sobre todo indispensable en estos momentos. Lo has tocado varias veces y me llamó la atención, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido tu padre en este proceso? Fíjate que mi papá fue manager desde la época de René y Reni hasta hace unos 5 años que pusimos fin a esa relación como tal. Y a pesar de que hoy en día no está trabajando conmigo directamente, pues sigue siendo mi papá y para mí es sumamente importante. Muchas de las cosas que yo hago las consulto con él. Esta entrevista, que de alguna manera era como algo diferente a lo que yo había podido hablar en algún momento públicamente, sí la consulté mucho con él. Hasta anoche estuve conversando con él y él es psicólogo. Aparte de que el tema también terapéutico para mí ha sido desde pequeño un común denominador. He estado en terapia desde muy pequeño y para mí es una gran herramienta. Entonces, sí, para mí lo que me cuenta, lo que me dice, cómo lo percibe, a pesar de que tenemos percepciones distintas en muchas cosas, porque sí podemos ser diferentes en algunas cosas, él tiene una manera de ver las cosas que yo creo que terminé heredando o la terminé adaptando a mi personalidad. Y siempre va a ser un común denominador, así como mi mamá, que ha sido pues una guerrera con todo el tema de la salud y con todo lo que ha significado mi condición. Saint Moritz Todo Uso, el mejor chocolate para tus postres en 4 variedades. Chocolate blanco, con leche, bitter y extra bitter. Chocolates Todo Uso de Saint Moritz. Todas tus recetas, un solo corazón. Mira, el tema de las redes sociales y los haters es algo que está ahí presente. No sé qué sucede, que cada vez la gente es como más tóxica o más despectiva para referirse a alguna publicación en general. No es que yo sea de cristal y que yo me rompa o me parta fácilmente con ciertas cosas, pero cuando tienes 42 años y tienes una cantidad de años expuesto al público y la gente simplemente opina como mejor le parezca, es complejo. Obviamente tengo herramientas emocionales que me ayudan a manejar eso, pero llega un punto donde te puedes desvanecer o se te pueden ir un poco las herramientas, porque de tanto escuchar algo a veces dices, wow, algo está pasando, ¿por qué está pasando esto? De hecho, quizás esta entrevista, una de las personas que me dijo, creo que tienes que hacerlo, fue mi esposa, porque ella me decía, bueno, mucha de esa gente no sabe lo que realmente tú pasas o lo que realmente tú tienes, más allá de que tú parezca que estás flaco o parezca que te ves de alguna manera o lo que sea, ¿no? Y creo que ella fue una de las que hice clic, aunque tenía años pensando en decirlo, nunca había dado el paso y decidí hacerlo en este caso porque no solamente se trata de mí, se trata de muchas personas que están pasando por muchas cosas complicadas, quizás no de salud, sino en muchos aspectos. Y el tema de las redes sociales y cómo te expresas es complejo, ¿no? Obviamente no vas a cambiar una manera de pensar de la gente, porque uno puede pensar, pero qué necesidad a veces, que es lo que yo digo, qué necesidad tienes a veces de llegar y escribirlo como de manera, me parece que es como innecesario, pero bueno, para esas personas de pronto es su manera de expresarse y al final del día yo no soy nadie para decirles a ellos
qué deben decir o cómo deben pensar, pero sí les puedo decir que tengo una vida que ha sido una bendición para mí, que ha sido un regalo, que a pesar de verme quizás como me veo, hay muchas otras cosas que ellos no ven que hacen que yo me sienta mejor de lo que quizás para ellos me pueda ver yo. Bueno, con René ha sido como una relación tal cual de hermanos o pareja, o como tú lo puedes ver, han ido picos de altura de que no te quiero ver ni en pintura y te amo, pero más nunca te voy a ver. Mira, con Reni tengo una relación desde hace muchos años, obviamente musical, de amistad, de cariño. Hemos tenido nuestros espacios en distancia, hemos tenido nuestros acercamientos. Yo lo quiero mucho. Hemos tenido momentos que no nos hemos querido ni ver en pintura y hemos tenido momentos que nos hemos abrazado y sí, vamos a hacer música, vamos a tomarnos una cerveza. Entonces ha sido un poquito de cada cosa. Él es una gran persona con el que te vas a reír mucho porque es un personaje muy peculiar. Lo quiero muchísimo. Desde que llegué a Miami he tenido la oportunidad de compartir con él en algunas ocasiones, sobre todo reuniones informales. Vamos a buscar el sol. Ajá, y en el disco, pero me se olvidó, pero así sonó bonito. Me equivoqué. Vamos bellísimo y la cago de nuevo. Es un principio. Al loco. Tengo que trabajar, hermano. Este trabajo también, pues, pero tengo que mi otro trabajo. No los tomo en serio, weón. Chamo, y con ese pelo así como lo tienes de largo, la gente ya sabe para dónde va. La vez que tuvimos la oportunidad de hacer un tema juntos fue porque tuvimos una presentación en Panamá, en el certamen de Miss Panamá, y entonces esa sinergia nos llevó a que yo estaba en estudio, estaba en proceso de mi disco, y le dije a René, bueno, pero vamos a hacer una canción. No tenemos nada todavía dicho como para hacer algo nuevamente. De hecho, lo último que hicimos fue en el 2019, un tema que se llama Volví por ti. No descarto que en algún momento podamos volver a retomar a hacer algo, pero quizás en este momento no hay una oferta o una propuesta que pudiéramos tomar en cuenta. Y si tengo algo que decirle al público y a los seguidores que han estado ahí conmigo, es simplemente gracias de verdad, de todo corazón, y lo digo de verdad con el corazón en la mano, porque este mensaje que voy a dar quiero que sea global para lo que desarrolles en tu vida. Si quieres ser odontólogo, si quieres ser entrenador de caballo, lo que tú quieras hacer en tu vida, siempre vas a tener esa voz que te sabotea. Y esa voz que me saboteaba, y lo digo en pasado porque lo quiero sacar de mi vida, que te dice, estás loco, hace tú, si ya tienes más de 40 años, vas a hacer música tú, estás loco, tienes hijos, qué sé yo. Y de repente dejo de escuchar esa voz y agarro mi teléfono y puse un post, porque ahorita acabo de llegar de Ecuador, y puse un post de cuáles son las canciones que querían que cantara en el evento, y tenía más de 1000 mensajes diciéndome te amo, me muero por ti, yo quiero conocerte, por favor, y decir, wow, ¿cómo me voy a dar por vencido si está esta cantidad de gente esperando por ese René que en algún momento entre sus corazones y esperan más de mí? ¿Cómo a mí se me ocurre que me pase por la mente no continuar en esto? Y por ese sencillo sentimiento les doy gracias, porque si no es por esos mensajes, vuelvo y te digo, no estuviera sentado en esta silla hablando contigo, hermano. Bueno, mi mensaje para esas personas que siguen escuchando nuestra música, que la mantienen viva y que la han pasado a la siguiente generación, porque eso ha sido maravilloso, ha sido muy lindo poder ver cómo muchas de esas personas le dan la continuidad. Es que, primero, muchísimas gracias por hacernos partes de su vida a través de nuestra música, por escribir sus historias con nuestra música como soundtrack, por hacernos saber por medio de comentarios, publicaciones y cualquier tipo de expresión lo importante que pudo haber sido nuestra música para ustedes. Increíblemente nosotros, o por lo menos en lo personal, yo leo y respondo cada mensaje que me envían por DM, porque para mí es importante y esa herramienta no la teníamos en los 90. Entonces para mí poder tener ese contacto directo con la gente me parece maravilloso. No descarten que en algún momento René y yo
volvamos a hacer por lo menos una gira, no estaría de más, y de ahí ya veremos qué más puede salir, pero muchísimas gracias de verdad por mantener viva nuestra música, por mantener viva toda esa energía que nos llega, de verdad que sí. René y Reni forman parte de uno de los mejores momentos de la industria discográfica venezolana. Las letras de sus canciones y la calidez interpretativa supieron reflejar el compromiso con el cual los jóvenes del país asumen los retos. Ambos han entendido hoy que juntos hay mayor fortaleza para enfrentar los desafíos profesionales y también las luchas más duras en el plano personal. ¿Cómo saber si mi talento para amarte es suficiente? ¿Cómo saber si no me das una señal para quererte? ¿Cómo saber si alguna estrella que al mar se apaga y muere? ¿Y cómo saber si no me puedes responder si tú me quieres? Y mientras yo deshojo la margarita, mientras yo soy el peor estudiante del salón y deshojo la margarita, mientras yo también he perdido el libro de religión. Y este espacio llega a ustedes gracias a Selex Samsung. Banesco, el plan ideal para tu empresa, lo tienes con Banesco. Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Chocolate todo uso de St. Moritz, todas tus recetas, un solo corazón. Ridery, movemos a los venezolanos. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia, esencia sin apariencia. Blue Medical Pharmaceutical, producimos salud con la cajita azul. Gunners, 70 años en marcha contigo. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo, 56 años conectando a los venezolanos. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.